Shabbat Shalom, la parashá de esta semana es Parashat Vayakhel, la penúltima de Sefer Shmot. Esta parashá, como las anteriores, habla acerca del Mishkan, del tabernáculo. En esta parashá leemos cómo se aplican todas las ordenanzas de Dios a Moisés en construir el tabernáculo. Pero la parashá comienza con un tema totalmente diferente. La parashá comienza con pesukim que hablan acerca de la Shabbat. ¿Y qué dice la Torah acerca de esto? Sheshet yamim ta'avod te'aseh melachá ubayom hashvi'i yeh lachem kodesh. Durante un periodo de 6 días se podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes, etc. Lo teva'aru esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. No encenderán fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. Así dice la Torah. Ya hemos visto la semana pasada que la intención de la Torah es muy clara. Hay dos valores que en un primer punto de vista podría uno pensar que chocan: el tabernáculo y la construcción de ese mismo, por un lado, y el Shabbat, por otro lado. Podría uno pensar que el tabernáculo es más importante que el Shabbat y por lo tanto seguir construyendo el tabernáculo el día de Shabbat, y por lo tanto dice la Torah, no. Shabbat es un día de descanso en el cual recuerda el pueblo yudí la creación del mundo, recuerda el pueblo de Israel que 6 días hizo Dios la tierra y los cielos y en el séptimo día descansó, y al igual que Dios que descansó en el día séptimo, nosotros como pueblo yudí también descansamos en el día séptimo. Quiero contar una historia hoy acerca de esta prohibición de encender fuego. El Hafetz Haim, un rabino muy conocido que fallece en el año 1933, vivió en una aldea en Europa llamada Radin. Él tenía más de 90 años, muy conocido en el mundo judío. Tenía también una yeshiva. Y la historia que les quiero contar es la siguiente. Un rabino en Miami, que el papá fue uno de los alumnos del Hafetz Haim, tenía la costumbre de hacer cada Yurtzeit del Hafetz Haim una conferencia. Y en una de esas conferencias que dicta él en Miami, él empieza diciendo: hoy les quiero contar una historia acerca del Hafetz Haim. Lamentablemente conozco solo el 50% de esta historia. El resto, lamentablemente, no lo sé. Y aún así, vale la pena contarlo porque es el Hafetz Haim. Y él cuenta que en la yeshiva del Hafetz Haim hubo un alumno en la yeshiva que ya empezó a dejar un poquito el camino de la Torah y las mitzvot. Y resulta que de poco a poco se fue desviado del camino hasta que un día lo agarran con cigarrillo en la mano en la yeshiva, cosa que absolutamente choca con los principios de la Shabbat y de la yeshiva, y por lo tanto le dicen: Señor, tu misión en la yeshiva terminaste y no puedes seguir más. Pero el Hafetz Haim manda uno de los alumnos que le diga que antes de dejar a la yeshiva quiere que por favor pase por la casa de él, por motivos. Este alumno entra a la casa del Hafetz Haim y acá termina el rabino que dicta esta conferencia en Miami. La historia dice: acá termina mi conocimiento. Yo no sé lo que pasó después, pero es una linda manera como un Rosh Yeshiva despide a un alumno aunque no sigue el camino correcto. Este rabino no se dio cuenta que al final de la sala hay una persona que se mueve en una forma muy inquieta. Y cuando termina la conferencia, llega un señor que tenía más o menos entre 80 y 85 años para hablar con el rabino y dice: rabino, yo sé cómo continúa la historia, porque yo fui ese alumno. Y el rabino, tan sorprendido, le dice: a ver, cuéntame por favor cómo sigue. Y le cuenta a este señor: es cierto todo lo que usted ha dicho, me llaman Hafetz Haim, entro a la casa y le voy a contar cómo sigue la historia. El Hafetz Haim me abraza, agarra mi mano, me empieza a acariciar y me dice, al principio en silencio y de poco a poco en voz más fuerte: Ahei Ligei Shabbos,
Aheilige Shabes, la sagrada Shabbat, la sagrada Shabbat. Y empieza a aumentar su voz hasta que empieza a llorar. Y cuando llora, una de esas lágrimas cae en mi mano. Y cuando toca esa lágrima del Hafetz Haim en mi mano, es ahí donde decido yo nunca más prender fuego en Shabbat. Esta es la manera como termina la historia de Hafetz Haim. Y esta es también la manera de cómo nosotros, que tanto queremos a la Shabbat, que tanto sentimos a la Shabbat, tenemos todos un sentimiento en nuestros corazones muy profundo para aquellos momentos esenciales del Shabbat, con las velas, con el Kiddush, con las Tfilot, con la mesa de Shabbat, gozando de esta manera de un día increíble que nos dio Hashem, Bayom HaShvi'i Shabbat Leinafash, el día de Shabbat, el día de descanso, el día donde nos conectamos más con Ribono Shel Olam. Shabbat Shalom.